Ayer vimos el mismo patrón. El presidente Donald Trump abre la negociación y horas después el ayatolá Ali Khamenei responde con una amenaza, no con diplomacia. Reconoció el poder de los portaaviones de Estados Unidos y dijo, un buque de guerra es un equipo militar peligroso. Luego agregó, más peligroso que ese buque de guerra es el arma que puede enviar ese buque al fondo del mar. No era retórica de Khamenei, sino una amenaza directa a las fuerzas estadounidenses en la región. Y luego vino la burla personal contra el presidente Trump. Khamenei se burló de Trump sobre la supervivencia de la República Islámica, diciendo, esa es una buena confesión. Luego dijo, Trump no podrá eliminar el régimen. Aquí está el problema. Khamenei aún no comprende la doctrina del apretón de manos de Trump. Trump no inicia una guerra sino con un apretón de manos que es una prueba, no debilidad. Si aceptas, hay trato. Si te burlas, recibes presión. Si amenazas, enfrentas consecuencias. Irán ya ha malinterpretado esto antes y si Khamenei cree que es solo fanfarronería teórica, podría sorprenderse de nuevo. Mi invitado de hoy es Rafael Yosef, investigador principal en el Centro Queirut, una de las estrellas de más rápido ascenso en el ámbito conservador de Israel. Francotirador militar experimentado, entiende Medio Oriente y el mundo. Amigo, gracias por acompañarme. Oh, gracias por invitarme. Así que esta reunión, en realidad, esta entrevista es realmente el resultado de una conversación. Tú y yo tomábamos café y hablábamos sobre lo que pasaba entre Trump e Irán, especialmente sobre esas negociaciones, pero desde entonces, Khamenei Rafi ha amenazado a Estados Unidos con enviar un portaaviones al fondo del mar y literalmente ha provocado al presidente Trump. Y, ya sabes, tengo curiosidad, ¿solo está incitando a Trump? ¿Esto es solo una demostración de fuerza? ¿Sabe las consecuencias? ¿Él sabe las consecuencias? Es una pregunta. No sé si esa es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿qué quiere ganar al final del día? ¿Sabe lo que va a recibir a cambio? Eso depende de otras cosas como, de nuevo, ¿qué ve él, religiosa o políticamente, como el futuro o el final de Irán? ¿Es este un hombre que tiene algo que perder o nada que perder? Como si fuera un atacante suicida en la silla principal de Irán. ¿Crees que él llevaría a Irán al borde del abismo por convicción religiosa? Sí, de nuevo, tenemos que recordar que estas cosas no son decisiones racionales, estas cosas no son algo que eso. Uno de nuestros principales problemas como occidentales es pensar que personas de otras civilizaciones comparten nuestro sentido común. Que la virtud religiosa y las visiones apocalípticas son de alguna manera racionales. Por eso queremos inculcarles lo que creemos lógico y con sentido. Y Khomeini no tiene esto, no comparte los mismos principios fundamentales. No deberíamos preguntarnos, ¿sabe él que Trump va a atacarlo? La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿a qué quiere llegar realmente? Así vemos cómo eso se relaciona y responde al comportamiento de Trump. Déjame preguntarte algo antes de hablar de sus objetivos. Me interesa tu opinión sobre esto. ¿El presidente Trump lo entiende? ¿Sabe él que Khamenei no sigue principios occidentales? Porque el presidente Trump parece estar, al menos en apariencia, quizás de buena fe, avanzando hacia la negociación con Irán. ¿Cómo ves eso? Para responder, debes entender el patrón de Trump. Él sigue un patrón y hace dos cosas al negociar. Una es lanzar una cortina de humo muy ruidosa para confundir el terreno de juego y así tener el control. Y la otra es un juego de gallina. Ya sea que veas en 2019, cuando tuvo el trato del siglo con Kushner, o cuando ves los acuerdos de Gaza, o incluso la guerra de aranceles en el Día de la Liberación, o cualquier otra cosa importante. O Trump despertando y queriendo Groenlandia. Y luego, justo después de que arresta a Maduro, y justo antes de que todo el asunto con Irán empiece a colapsar de nuevo, se despierta otra vez y dice que quiere quedarse con Groenlandia. Cada vez que Trump se comporta de una manera que parece tan irracional y nos hace preguntarnos, ¿acaso no sabe que ellos piensan de cierta manera? ¿No sabe que no se negocia con alguien en quien no confía? Si está haciendo algo que no tiene sentido de esa manera, eso debería hacernos pensar,
Bueno, este tipo conoce el poder, este tipo no solo sabe de negocios, sabe cómo hacer un trato. Él sabía cómo hacer que Corea del Norte se calmara, sabía cómo hacer que Irán se calmara. Él sabía cómo manejar básicamente cualquier situación militar que surgió durante su tiempo como presidente. Él comprende la geopolítica y el poder sobre todo. Por eso, cuando actúa de forma ridícula, es a lo que me refiero. Cuando lanza una cortina de humo, de repente dice algo tan absurdo, tan desagradable, tan inesperado, que hace que sus oponentes se enfoquen en eso en lugar de lo que realmente está haciendo. La Cumbre Internacional de Políticas JNS 2026 será del 15 al 17 de abril en el Hotel Waldorf Astoria, Jerusalén. Regístrate en gnssummit.org con el cupón GNSTV. Eso es JNSTV para obtener 20% de descuento en boletos. Espero verte en Jerusalén. Muy bien, entonces hablemos de Groenlandia, relación a Groenlandia. ¿Está Groenlandia de alguna manera conectada con lo que está pasando en Irán? Voy a empezar diciendo que no todo está conectado por algún tipo de concepto prediseñado, predeterminado o preentendido. Cuando Trump hace un trato, siempre busca ganar, ya sea jugando al gallina o usando una pista falsa. Sabe que va a ganar. No creo que él sepa exactamente que va a ganar porque no es un profeta. Que Trump relacione Groenlandia con Irán implica que sabe jugar todo el juego de forma planeada. Explícame la estrategia de la cortina de humo, por ejemplo, usando Groenlandia para ilustrar cómo se busca desviar la atención del tema principal. Revisaré si hay una estrategia de cortina de humo y cómo se relaciona con las ambiciones globales de Trump. Sus ambiciones globales son la Pax Americana basada en la Pax Romana y la Pax Británica. La idea de imponer la paz por tu poder ya que nadie puede atacarte. La doctrina de Trump sigue la línea de Reagan y Churchill. Paz mediante la fuerza y proyectar poder, sin confiar en que otros quieran ser aliados. Seré tan poderoso que te convendrá seguir siendo mi amigo. Entonces, cuando va por Groenlandia, ¿por qué es una distracción? ¿Recuerdas lo que pasó antes de anunciar esto? La última vez dijo que quería Groenlandia. ¿Era Maduro? Sí, arresta a una narcoterrorista. Ah, socialista, bueno, comunista, tirano, el líder de un país importante que resulta ser el centro del control de los cárteles en Sudamérica. Una de ellas es una vía usada por Hezbollah, distribuidor internacional de drogas, para financiarse y donde China e Irán se establecen en América. Por eso es un enemigo estratégico para Estados Unidos, no el pueblo venezolano, como dijo Trump, ni el iraní, sino el régimen. Entonces va y lo arresta a él y a su esposa y hay mucho ruido porque esto no tiene precedentes. Es una locura. Días después despierta y dice, quiero Groenlandia. ¿Por qué ahora todos miran Groenlandia? ¿Quién menciona a Maduro? ¿Verdad? Eso es una señal, a eso me refiero. No solo creo que Trump mató varios pájaros de un tiro, también salió corriendo. De lo que hablamos en nuestra conversación anterior fue que Trump ya estaba en campaña desde 2015. Él ya estaba diciendo estas cosas antes de ser elegido en 2016. Que Estados Unidos está siendo abusado, ya sea el Telecan, la OTAN o la ONU Estados Unidos, financia, ya sabes, creo que los gastos militares para la OTAN son el 2% de su PIB. Estados Unidos paga 3,5%, otros países menos de 2%. Estados Unidos financia la mayoría de los cascos azules de la ONU. Muchos de los intereses militares de Europa dependen de Estados Unidos y eso es lo que pasa. Luego usan el dinero que no tienen que gastar en lo militar. Para el gasto en bienestar social y otros gastos internos en Europa, Estados Unidos termina pagando mucho por el mundo. Ese era el argumento de Trump. Estamos siendo abusados, el dinero de Estados Unidos y los contribuyentes, y nuestro ejército, y no solo eso, no nos están respetando ni devolviendo el favor, no están apreciando lo que estamos haciendo. Como dijo en Davos recientemente, no necesitamos que nos den Groenlandia ni pelearemos por ella, pero no lo olvidaremos. Y luego, por supuesto, él agregó el muy, porque es Trump,
tenía que hacerlo, simplemente tenía que agregar el sí. No habríamos entrado en enero. El 6 de enero de 1944 todos hablarían mucho alemán y algo de japonés. A la derecha de, ese es el ICE de Trump. Así es, Trump, hay que agregarle algo. Pero volviendo al tema, me desvío. Como decíamos, Trump quiere demostrar que Estados Unidos, él es muy de Estados Unidos primero. No retomaremos la charla de Estados Unidos primero versus solo Estados Unidos, pero Trump es muy de Estados Unidos primero. Y lo dice porque entiende otra vez la doctrina de Reagan de ser. Si quieres ser la superpotencia mundial, debes asumir esa responsabilidad y proteger los intereses estadounidenses y occidentales, ya que Europa no lo hará. No solo abusan de estos acuerdos con Estados Unidos, tampoco los defienden, como él nos dijo. Bueno, han sido emasculados, se han autoemasculado. Durante 80 años Estados Unidos protegió a Europa del embate comunista de la Unión Soviética. Sus ejércitos, salvo algunas fuerzas especiales, son casi ficticios. Y, ¿sabes? Eso nos lleva de vuelta, sin embargo, al punto principal de Irán. Cuando dices eso, él sabía, o sea, no podemos asumir que Trump no sabe lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estrategia? Quiero entender. Así que tenemos la cortina de humo para distraer la atención de la gente. Lo entiendo. ¿Cuál es el juego de gallina actual con Irán? Eso es, dijimos, dos estrategias, ¿verdad? Mencionamos la cortina de humo que, de nuevo, solo quiero cerrar lo que estábamos diciendo antes porque quedó un poco abierto. Lo que hizo con Groenlandia fue tanto lanzar al mundo en una niebla de no saber qué está pasando con Maduro o dejar eso y luego pasar a probarlo. A Estados Unidos le interesa proteger Groenlandia y la OTAN solo respondió o amenazó con 13 soldados. Treche. Enviaron en respuesta a un ataque pendiente de los estadounidenses para tomar Groenlandia. ¿Fue eso? Trump demostró que no pueden protegerse solos, sin hacer nada. Le conviene que yo haga esto. Luego va a Davos y, con un discurso firme, les dice que es mejor para ellos que controlemos nosotros. Reactivan el acuerdo de 1951, pero ahora Estados Unidos obtiene los derechos sobre los minerales. Y eso convierte a Groenlandia para Estados Unidos en algo que vale la pena proteger para los intereses estadounidenses. Esto protege las rutas comerciales del norte y, a su vez, el Atlántico Norte de China, Rusia y otros adversarios. Trump no sabía qué obtendría, pero sí que ganaría. Y entonces, esto de la cortina de humo, Creo que hay una mezcla en la que la cortina de humo en realidad se convirtió en una negociación rentable para Estados Unidos. exacto. Cada vez que Trump interactúa internacionalmente, dice algo ridículo o parece que no sabe lo que hace. Piensa en la guerra de 12 días. Un mes antes fue a Qatar, consiguió un avión, no visitó Israel, peleó con Bibi en la Casa Blanca y decían, ya no son amigos. La percepción era sobre él, Bibi y los combatientes. Tienen la relación más cercana entre dos líderes mundiales hoy y la más cercana que cualquier primer ministro israelí haya tenido con un presidente de Estados Unidos. Pero la percepción era que él había insultado a Bibi y, ya sabes, básicamente no tuvo éxito. Bibi dice que su hijo se casa y quiere vacaciones. Nadie sabe qué pasa con Irán. Y luego, a las 3:30 de la mañana, todos nos despertamos con una sirena y un mensaje que solo decía, estamos a punto de atacar en Irán. ¿Y qué es un par de horas? Una hora después, Trump tuitea, les di 60 días. Hoy es el día 61. Así que, de nuevo, él va a nublar el campo y hará que todos pierdan el enfoque de lo que realmente está pasando para que él controle el balón. El problema con el juego de la gallina es que hay varias versiones. Dos manejan uno hacia el otro o hacia un acantilado, y quien se rinde primero pierde. O el típico, solo para nuestros espectadores, el tractor contra el tractor, ¿verdad? Dos tractores yendo a toda velocidad, uno contra el otro entre las hileras de maíz. ¿Y quién se desviará al final? ¿Verdad? Trump hace eso con su apretón de manos, por eso creo que empezaste esta conversación. Él jala a la gente hacia él y es físicamente. Te jala cuando te da la mano. Y seguirá haciéndolo hasta que sienta que ya es suficiente y entonces te soltará. Un ejemplo claro fue la guerra de aranceles. Eso se puede discutir en otra conversación. Si fue exitosa, logró sus objetivos políticos con el comercio cero o reduciendo aranceles.
La guerra de aranceles contra Europa y el mundo. Básicamente, él logró esto, creo. La administración dijo que 30 países alcanzaron el comercio totalmente libre. Arancel cero. Sí. Y luego lo que parece que lo que hizo fue, básicamente le mostró al mundo, mira lo que puedo hacerle al mercado. ¿Te gusto yo o prefieres a quienes roban tu tecnología y propiedad intelectual, no cumplen acuerdos y buscan arruinar nuestra economía? ¿De qué lado estás? Cuando sintió que su punto estaba claro, se retiró y todos le decían que ya era suficiente, que había ganado. Se está poniendo peligroso, los inversionistas no saben qué está pasando, nadie sabe qué hacer. Y luego él se retira y entonces las cosas se calman y básicamente elimina los aranceles para todos excepto China. Él sabía todo desde el principio, sabía cuánto tiempo lo haría o si lo alargaría. No. Pero creo que él sabe lo que obtiene. Trump es muy bueno con el poder porque sabe cuándo soltar, cuándo ya ha ganado lo suficiente. Así que cuando juega al gallina, Por cierto, solo quiero agregar una cosa a eso. Sabemos cómo el mundo veía ese juego de gallina. El S&P 500 seguía subiendo y alcanzando máximos históricos, mientras ellos gritaban terror y decían que había un lobo en el gallinero. Y al final del día, el S&P se disparó. El dólar está algo débil, pero probablemente Estados Unidos se recupere. La confianza del consumidor es muy alta por lo que hace Trump. es casi como si un Estados Unidos fuerte afectara a los inversionistas. Para Estados Unidos, una América fuerte equivale a una economía fuerte. ¿Verdad? Casi. Casi. Así que, adelante, continúa con el juego del gallina. Ahora aplica las estrategias del gallina, jugando al gallina con Irán. ¿Cómo se aplica eso a las negociaciones que tuvieron lugar ayer? Cuando vino a Israel con Kushner y querían tener el trato del siglo, hubo una conversación muy fuerte aquí, especialmente en el mundo Tilomi. Los religiosos, ¿cómo lo traducirías? Sionista religioso. Mundo sionista religioso. No cederemos tierras, pues el acuerdo era que Israel reconociera un Estado palestino. Y en ese momento, los sionistas religiosos dejaron de escuchar. No, de ninguna manera no podemos permitirnos esto. Ya lo hemos hecho antes, no vamos a repetir este error. Pero el resto de la conversación, el resto del acuerdo, era que Hamás tenía que desarmarse. Tienen que reconocer Jerusalén Este, tienen que reconocer Shiloh, tienen que reconocer Elite, tienen que reconocer Hebrón, tienen que reconocer todas estas cosas. Que es un acuerdo unilateral. E Israel iba a declarar soberanía. Esta era la clave, soberanía sobre el área C. ¿Verdad? Eso iba a pasar igual, con o sin acuerdo, ¿verdad? Ese era el trato. Yo vi los mapas listos. El gobierno israelí intentó un enfoque interesante. Continuemos. Quizás no avanzamos lo bastante rápido, pero Israel declararía soberanía sobre área C. ¿Verdad? El punto es que es un acuerdo unilateral. Era obvio, ni la OLP ni Hamás, porque ¿a quién te refieres cuando hablas de Palestina? No van a desarmar a ninguno de los dos. La administración de pago por matar de Abbas. No van a hacerlo, no van a detenerse, no van a reconocer estas cosas. Pero si Israel viene y dice, estoy dispuesto a cooperar, igual que lo hice cada vez que esto estuvo sobre la mesa, entonces eso le da legitimidad desde el punto de vista estadounidense. Y creo que lo que Trump está haciendo es un poco de eso del lado estadounidense ahora, porque Trump no creo que tenga ninguna duda en su mente de que Jamenei. ¿Conoces el concepto de Yodaibiyah en el Islam? ¿Nos puedes contar? Yodaibiyah se basa en un acuerdo que Muhammad hizo con los judíos. Es una mezcla de las tribus en la Meca. Principalmente tribus judías, eso es lo que realmente se cita aquí en el Corán. Y él se dirige a las tribus en la Meca que tienen alianza con las tribus en Medina. Y les dice que si no protegen a sus aliados y Muhammad y su ejército pueden ir y conquistarlos, entonces él no atacará a los de la Meca y va y hace eso, crece lo suficiente y luego regresa a los de la Meca y los ataca. Luego él regresa y va con los judíos de Jaibar, donde todos los judíos de la región empiezan a evacuar. Muhammad está conquistando la tierra y pide enviar emisarios, principalmente líderes y ancianos tribales, para lograr un acuerdo. Y cuando ellos llegan,
Prometieron un viaje seguro, pero los masacraron. Y así, las tribus judías se quedan sin liderazgo y entonces es más fácil para Muhammad tomar el control. Este concepto es que todos los acuerdos son temporales. Todos son parte del objetivo mayor del Islam, el Islam en general. Ahí están los musulmanes, versión de la halajá judía. La forma categórica de actuar, tus creencias han tenido una ley para los sunitas en Irak del ataque chiita pendiente. Decía que si los chiitas atacan, puedes fingir ser chiita para sobrevivir y cuando estén débiles, regresar y atacarlos. Y es esta idea que el objetivo final, como dicen, no recuerdo la cita en árabe, pero Alá favorece a quienes tienen paciencia. Al iniciar la conversación, él preguntó, ¿Jamenei sabe lo que hace? ¿No sabe que Trump lo destruirá? Y por otro lado, Trump no entiende eso, que este tipo cree en Hodaibía. Cuando le preguntaron a Arafat en Johannesburgo por qué estaba trabajando con los sionistas para los acuerdos de Oslo, respondió con una sola palabra, Hodaibía. Cuando le preguntaron a Natzil por qué, si iba a tener paz con los sionistas, dijo la misma palabra. La palabra musulmana comprende lo que ignoran los occidentales. Y así, este aspecto de Medio Oriente, cuando decimos que necesitamos hablar árabe en Medio Oriente, realmente necesitamos entender lo que quieren decir cuando usan este tipo de palabras y cuando intentan confundirnos usando palabras occidentales muy amigables. Cuando se dicen entre ellos quiénes son realmente. Ahora, Así que están usando, ya sabes, el arte de la ilusión como el arte de Hudna. Pensar a largo plazo, mientras Occidente piensa a corto plazo. Occidente sigue recurriendo a una Hudna, un alto al fuego, repetidamente, la administración Biden. Las administraciones israelíes en el pasado han aceptado esta idea de una Hudna, que es un alto al fuego. Lo que quieren decir es acuerdos temporales, ya sabes, acuerdos temporales de, eventualmente podemos destruirte. Ellos tienen ventaja porque piensan a largo plazo, mientras que Occidente suele enfocarse en el corto plazo y busca preservar la paz inmediata. A veces ahora usan el arte de la ilusión, y Trump está del otro lado creando niebla. ¿Dónde se encuentran estas dos cosas? ¿Dónde crees que se van a encontrar, en tu opinión? así que aquí entra. Lo que Trump está haciendo es lo que quiere. Empecé hablando sobre el trato del siglo que tenía con Kushner. Creo que lo que está haciendo aquí es exponer que no hay nadie con quien hablar. Creo que él lo sabe, popularmente. Trump, como dice mucho Ben Shapiro, Trump es un pragmático. Trump es muy bueno para leer la corriente, sabe ver hacia dónde fluyen las cosas y lo que estás viendo. Lo del hielo en Minnesota y cómo lo manejan, cambió a Kristi Noem por Tom Homan. Actúa de forma pragmática porque entiende cómo la gente percibe estas cosas y nota que el oeste no lo comprende ahora. Los musulmanes ven, ya sabes, hasta Viena. Los musulmanes piensan que toda la región de los Balcanes hasta Viena es Waqf. No entienden el significado de esa palabra ni que el dominio occidental en ese territorio antes islámico es temporal. Explica, creo que para la audiencia vale la pena explicar la idea de lo que sucede con el Waqf y ya conquistado, cedido. La gente tiende a olvidar que la conquista es uno de los esfuerzos humanos más antiguos. Cuando alguien tiene suficiente poder, hace eso en cualquier parte del mundo. Podrían ser los aztecas en México, los mongoles en Asia o los árabes extendiéndose por el norte de África y la península. Y la comprensión musulmana del mundo es que una vez que una tierra es conquistada en nombre de Alá, es territorio musulmán. Si controlaban los califatos de los estados bárbaros, el califato bárbaro o el califato otomano o cualquier otro, esa tierra es eternamente musulmana, volverá a ser musulmana. Y eso, por cierto, es lo que ellos creen sobre la tierra de Israel. Exacto, claro, esto también aplica para los occidentales. Si alguien en Europa escucha esto, como en Viena, donde intentaron conquistar 2 veces, los otomanos se detuvieron. No recuerdo quiénes conversaron, pero los occidentales estaban orgullosos de rechazar a los otomanos, mientras que estos decían, no entienden, quizá perdimos la batalla. Vamos a regresar en 100, 200, 300, 400, 500 años y los vamos a conquistar desde adentro.
porque Alá favorece a quienes son pacientes o dispuestos a sufrir. Así que aplicando esto ahora a donde estamos. Jamenei es un musulmán chiita, el IRDC, dirigido por el ayatolá que solemos mezclar juntos. Son musulmanes chiitas. No sé cómo hablar. Hay tantas corrientes diferentes y realmente no sabemos lo que está pasando dentro de los 90 millones de iraníes, pero no son árabes. Es un país diferente que se occidentalizaba hasta la revolución del 79 y pienso que Jamenei con estos principios musulmanes a los que ellos siguen es un poco difícil asumir o planear hacia dónde nos está llevando esto. Hablamos sobre el Waqf y otras cosas. Pero, Hudaybiyah, pero, ¿tú crees, déjame preguntarte, Kafi? ¿Tú crees que cuando él está amenazando a un buque de guerra estadounidense es una amenaza legítima? Si Estados Unidos ataca a Irán, ¿crees que Irán responderá atacando activos estadounidenses? Lo cual absolutamente acabaría con ese régimen si él llegara a hundir un portaaviones. No sé cuándo se ha hundido un portaaviones alguna vez. Y no hay tantos en todo el mundo, ¿verdad? Estados Unidos tiene, ¿qué? Tal vez 12 portaaviones y es, ya sabes, creo que es el que más tiene. Después de eso, tal vez China con 3 o 4 tienen muy pocos. Eso eliminaría el régimen sin duda. ¿Por qué le está haciendo esa declaración a Trump ahora mismo? ¿Qué le está diciendo a Trump? Está tratando de jugar a la diplomacia del garrote. Y Trump tiene el garrote más grande, Estados Unidos tiene el garrote más grande. No hace falta hablar del arsenal nuclear, solo el ejército de Estados Unidos. A veces olvidamos su poderío. ¿Sabes quién tiene más aviones en el mundo? Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene más aviones. ¿Sabes quién le sigue? La Marina de Estados Unidos. Esto y Estados Unidos está repartido por todo el mundo. Al movilizar estos portaaviones, la gente olvida que Estados Unidos no lo hace. Si Estados Unidos responde, no solo lo hará con esos portaaviones. Y Donald Trump ha demostrado que es una fuerza a tener en cuenta. Probablemente no deberías intentarlo. Sí creo que sería el fin del régimen y que esto responde a la pregunta de Trump. Creo que Jamenei es más bien es una pregunta sin respuesta. Con Trump creo que intenta hacer lo mismo de siempre, agotar todas las opciones. Intentos. Tratamos de sentarnos con ellos, no quisieron hablar, intentamos traerlos de nuevo, no quisieron hablar, intentamos venir, no van a ceder en el acuerdo nuclear, no van a dejar de amenazarnos, no van a dejar de amenazar, no podemos. Es interesante hablar de la doctrina del apretón de manos de Trump, donde él jala y aplica presión. Y luego él sabe cuándo soltar, creo que hay algo, él sabe cuándo darle a la otra parte la sensación de que está soltando. Y cuando él, Irán, ahora mismo puedes ver que las conversaciones del ministro de Relaciones Exteriores están avanzando. En 2 semanas volveremos contigo con un plan, ¿verdad? En apariencia, Trump parece estar bien y relajado, pero es cuando realmente puedes sacar el martillo de medianoche. Le recordaré al público que esta es la misma pregunta. La pregunta que estamos haciendo ahora mismo de qué está haciendo Trump es similar a la pregunta hecha en semanas previas al 12 de junio. Y todos pensábamos que éramos más listos, todos pensábamos que, bueno, no hablaré por todos. Diré que muchas voces decían que Trump ya estaba dentro. Perdió la alianza con Israel e Israel ya no confía en nadie. No sabemos a dónde ir ni qué esperar de Trump. Como mencioné al inicio, les di 60 días y hoy es el día 61. Creo que en Inglaterra no hay una palabra para eso, especialmente Dafka. No se traduce, ¿verdad? Pero ese momento en el que esas preguntas, donde Trump empieza, su comportamiento es tan irracional, ya sea jugando al gallina o usando una cortina de humo cuando no tiene sentido. Tal vez deberíamos paciencia. Él ha demostrado su valía una y otra vez, cada vez de nuevo. No creo que él sepa lo que va a obtener al final del día. Él quiere ganar y cuando lo logra lo deja ir. Y creo que ahora mismo él está jalando a los iraníes, los está estirando lo suficiente como para que cuando sienta que ya lo logró.
No sé si es legitimidad en el poder legislativo, el pueblo estadounidense o en Occidente. Cuando sienta que ya ha demostrado, he agotado todas sus opciones, entonces volveremos a tener un día 61. Mi pregunta es, ¿podemos concretarlo? Me interesa tu opinión. ¿Qué implica esta reestructuración para Israel tras la alianza? ¿Vamos a estar 100% aliados con Estados Unidos en un momento en el que tú y yo hemos hablado de esto en detalle y mi audiencia lo sabe? Lo más importante para mí es recalibrar la relación entre Estados Unidos e Israel. Lo veo como una amenaza existencial. Creo que solo el primer ministro Netanyahu puede hacerlo en Israel. Él realmente comprende y agradece a Estados Unidos y también sabe dónde debe estar Israel. Pero al mismo tiempo, cuando estás reestructurando la dependencia de Estados Unidos, también quieres tener otras entidades que puedas incorporar a tu órbita. ¿Qué significa esto para Israel y la necesidad de Israel de tener una independencia cada vez mayor? Primero está la legitimidad de, no quiero decir globalista, pero sí de órdenes de tipo internacional. El segundo es la diferencia entre los que apoyan y los que se oponen a Occidente. El tercer punto es cómo afecta eso a Israel en general. Y luego creo que el último punto al que llegaste es cómo deberíamos ver este distanciamiento de Estados Unidos. Y en cuanto a más independencia y una alianza no dependencia. Intentaré no depender de nadie más. Correcto, los principios de Occidente. Provienen de nuestras tradiciones, textos religiosos, experiencia de miles de años y todo lo que hemos vivido para desarrollarlos. Cosas que muchos dan por sentado hoy en día no son principios racionales. Por eso también como judíos, Moisés dice, elige el bien y la vida, no el mal y la muerte. Y uno piensa, ¿no es esa una decisión lógica? Y yo recomendaría que la gente mire a su alrededor. Todas las civilizaciones enemigas de Occidente. No, no es una decisión racional. Si fueran decisiones racionales, todos los seres humanos. Esta es la conclusión. Este es el manual Exactamente. para ellos. Así que necesitamos entender que nuestras ideas muy especiales, nuestras muy buenas ideas que hacen que Occidente sea tan único, tan poderoso, son cosas que necesitamos defender con fuerza. Algunos quieren quitárnoslo y otros no lo aceptan. Nos ven como kufar o enemigos de su dominio en la llamada maratón de 100 años en China. Algunos nos ven siempre como adversarios. Y por eso estos conceptos de la OTAN, de la ONU, de la Unión Europea, de nuestro lado, del lado occidental, necesitan entender que deben ser aplicados. Estos conceptos y valores occidentales deben imponerse y protegerse por la fuerza. Entonces, creo que el engaño no es que la OTAN no sea una buena idea, no es que no haya protegido a Occidente del exceso o invasión comunista o de cualquier otra cosa que pudieran hacer. Debe reactivarse y ellos deben cumplir su parte, como dice Trump. Debes imponer la paz con fuerza, no con buenos deseos ni diplomacia utópica. Primero eso, luego los límites. Es algo parecido a lo que dijo Tucker Carlson sobre el hecho de que se van a unir y van a destruir a Occidente y todos van a atacar. Es principalmente un límite económico. De nuevo, BRICS es una alianza económica entre la India y China. Creo que incluso Brasil, Sudáfrica son diferentes, no Sudáfrica. No recuerdo todos los miembros de BRICS, pero es una alianza económica. No se van a defender entre sí en caso de una guerra. No son amigos, no son enemigos de un enemigo. Lo cual, si entras en la teoría estratégica, podrías decir que tal vez eso podría usarse en algún momento. Pero no vale la pena para Irán sacrificar todo lo que tienen por Brasil. No es algo que sea, es que Tucker Carlson lo mencionó porque advirtió sobre personas como Mark Levine, que vamos a enviar decenas de miles de tropas otra vez y va a ser Irak 2.0. El farol es más que eso. Debemos comprenderlo y hacer cumplir nuestras doctrinas. En el lado occidental también se reconoce la debilidad de las alianzas opuestas. China, Irán, Rusia acaban de demostrar durante los últimos 2 años que lo que Osama Bin Laden llamaba el tigre de papel de los Estados Unidos es cierto. China copia todo lo que consigue, e Irán también. Hemos demostrado dentro de
within days. En 12 días controlamos y destruimos Fort. Esas son dos declaraciones muy diferentes. Y de nuevo, eso demuestra que Occidente todavía tiene el poder. Occidente todavía tiene, si así lo decidimos, tenemos el poder. Así que el farol no es que la OTAN no tenga el poder, es que la OTAN no ha estado dispuesta a usar ese poder para lograr su objetivo. Por cierto, eso es lo que Marco Rubio acaba de decir en la cumbre de Múnich. La cumbre de Múnich. Eso fue básicamente lo que dijo. ¿Compartimos historia, pasado, raíz y destino? No lo eres. Esta amistad es competencia. Necesitas esta alianza para defenderte, no para depender de mí. Debemos defender lo nuestro, pero no esperar que Estados Unidos haga todo por el mundo. Reconocemos que los países deben defenderse, pero también compartir con otros de Occidente. Sin embargo, deben decidir hacerlo. Bien, pero ¿estás diciendo que no crees que vayan a haber una reorganización de alianzas en el mundo? ¿O la idea de señalar todas estas alianzas y de alguna manera dejarlas al descubierto? La Unión Europea reafirmó su poder comercial. Trump realineó a Europa con ese poder. Como mencionaste, la OTAN envió 8 o 13 soldados a Groenlandia. Con la erosión o el realineamiento de todo esto, ¿cómo afecta esto? De nuevo, quiero dejarlo muy claro. ¿Cómo se va a ver esto para Israel? ¿Solo dependerá de Estados Unidos? Es una perspectiva muy distinta. No bajo Trump ni una administración republicana, pero quizá bajo otra futura no amistosa. De nuevo, esas son dos preguntas. El farol. Derríbenlos. Y sí, el aspecto del farol. Tenemos que separar las alianzas de como la Unión Europea no es solo una alianza, es una unión. Es como decir que Estados Unidos, Canadá y México comparten algún tipo de relación inherente. Por eso deberían tener un solo órgano de gobierno. Como alianza norteamericana, probablemente deberían defenderse solos. Aliarse no equivale a ser parte del gobierno. Por eso creo que lo globalista se demuestra equivocado solo. Por eso ocurrió el Brexit. La gente debe respetar sus instituciones y relacionarse con su país, y no con un organismo superior ajeno. Creo que eso es un engaño. Creo que eso está demostrando que el globalismo durante el siglo XX y al inicio del XXI está demostrando que no es algo a lo que la gente se adhiera. Pero las alianzas entre los países de Occidente son cosas que deben fortalecerse, pero eso debe venir de todas las partes, y eso nos lleva a Israel. Una de las conversaciones actuales en la derecha estadounidense sobre Israel involucra al movimiento Groyper y la derecha woke. Lo que ellos están argumentando es que Israel que está comiendo de la mesa de oro de Estados Unidos y está disfrutando de los frutos del trabajo estadounidense. Organizaciones como AIPAC financian y moldean la política de Estados Unidos para defender a Israel. Lo que ellos no entienden. Y por supuesto, señalan los 3.8 mil millones que recibimos que Israel recibe de Estados Unidos como un servicio de crédito. La razón por la que lo digo es porque es importante reiterar que el dinero que Israel recibe de Estados Unidos vuelve a la economía estadounidense, que compra productos estadounidenses, que tiene contratos con Estados Unidos, que tiene que gastar el dinero estadounidense dentro de Estados Unidos, lo cual no solo crea empleos y vende sus productos, etc., pero además probamos su equipo. Compartimos inteligencia y defendemos intereses estadounidenses y occidentales en el hostil Medio Oriente. Estados Unidos e Israel son aliados, y Estados Unidos e Israel creo que ambos lados. Debemos comprender que no todo es utilitario. Servimos a la dominación estadounidense, israelí y occidental en el mundo. Esta hegemonía regional o mundial y un escenario mundial como el de Estados Unidos es que hay algo que compartimos en común. Hay valores que nos hacen quienes somos, que necesitamos defender, y esa relación debería ser mantenida como alianza, no dependencia. Me gusta lo que dices. Es el reajuste de la relación entre Estados Unidos e Israel. No es que Israel
Que la falta de otras, quizás la fortaleza de otras alianzas en el mundo, hará que Israel quede como varado. Necesitamos reajustar la relación entre Israel y Estados Unidos más allá de los objetivos utilitarios y enfocarnos más en los valores morales compartidos que existen entre estas dos naciones. ¿Es esto lo que estás diciendo? Aclaro que mencioné dos aspectos a recordar. No debemos olvidar los valores que compartimos con Estados Unidos y que dan sentido a la relación que debemos proteger. Debemos cambiar nuestra dependencia, como dijo Bibi, durante 10 años se espera dejar por completo el apoyo estadounidense. Los israelíes que comprenden la situación saben que damos más de lo que recibimos en nuestro sistema de crédito. Con esos 3.8 mil millones deberíamos tener una relación justa. No necesitamos cuestionar cada movimiento que hacemos antes de hacerlo, porque tenemos condiciones atadas. Estados Unidos debería respetar eso como lo hace Israel con ellos. Mi punto es que, como antes diferenciamos OTAN y Unión Europea, somos aliados, no dependemos de Estados Unidos. Y eso impulsa los intereses estadounidenses. Que Israel pueda perseguir sus propios intereses impulsa los intereses estadounidenses. Y si la relación con el paso de los años cambia de ser dependiente a una alianza, nos vendemos productos, compartimos información, mejoramos tecnología y seguimos haciendo lo mismo. Pero el concepto es una relación, no una dependencia. Fortalecerá la alianza y la soberanía israelí en la región, impulsando los valores occidentales y su dominio en Medio Oriente. Esa es la relación que Israel y Estados Unidos deben tener. Quiero llevarnos un paso más allá, y con esto vamos a concluir, que es, tomemos esta relación actual, que es la mejor relación que hemos visto nuevamente. Creo que ciertamente entre un primer ministro israelí y el presidente de Estados Unidos, entre Bibi y Trump. Si Trump suelta ese apretón de manos y siente que obtiene un trato decente y se va, cosa contra la que he estado argumentando, me parece muy poco probable que él haga esto si se va con un trato. Eso es mejor que el trato de Obama. Todo es mejor que el acuerdo de Obama. No se necesita mucho, pero se debe detener el enriquecimiento. La clave será su programa de misiles balísticos, tema que Rubio ha mencionado y considera existencial, y que supuestamente no expandirán su régimen proxy con Hezbollah, Hamas, los hutíes y el círculo en torno a Israel. Si Trump se alejara y dejara eso intacto, diciendo que debe ganar, esto podría durar hasta que termine su presidencia. ¿Dónde deja esto a Israel? Trump se retira si acuerda con Irán, y sabemos que lo harán. Además, la inteligencia israelí indica que siguen enriqueciendo. Observa que continúan con el programa de proxies y construyen misiles balísticos. Todo esto podríamos liberar. Que ya tenían eso en 1983. ¿Y qué ocurrió tras bombardear las instalaciones en Irak? ¿Correcto? Una amenaza similar de alguien que no sabemos si podremos atacar o si nuestros aliados lo harán por nosotros. ¿Sabes la escena de El Padrino donde Vito está bautizando a su sobrina o algo así? Mientras él renuncia a Satanás, eliminan a sus enemigos en esa escena. Eso es exactamente en lo que estaba pensando cuando Bibi subió a la ONU y dio su discurso, mientras daba luz verde para ir y eliminar a Nasrallah un minuto antes. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Nosotros, al igual que los occidentales que no viven aquí y no entienden el hecho de que despertamos con sirenas, que tenemos que pensarlo 2 veces. Debemos portar armas ocultas y estar listos, ya que nuestras ciudades mixtas y vecinos podrían volverse contra nosotros como en 2021, podrían volverse en nuestra contra como en 1929, 1935, 1948, 1963, 1967 o 1973. No debemos confiar en que nuestros vecinos carezcan de ambición. Nuestra falta de ambición no afectará la suya. Debemos estar listos para un ataque enemigo. Lograr la paz requiere fuerza y atacar si vemos una amenaza. ¿Y con Irán? También creo que el punto principal de esta conversación es la extraña sensación de qué demonios está haciendo Trump en este momento. Es la misma sensación que tuvimos en los días previos al 12 de junio,
Así que no creo que ese sea el caso, que él vaya a echarse para atrás. Creo que las decenas de miles que fueron masacrados por el régimen iraní es algo que él no puede ignorar. Y Trump es el presidente fafo y ellos faron, así que lo van a descubrir. No sabemos el futuro, pero dudo que Trump cambie todo de repente. Si se da el escenario loco en el que Trump no responde. Después de todo esto, Israel debe seguir cuidando a los suyos como siempre lo ha hecho. Quiero resumir diciendo que, si Teherán confunde ese apretón de manos con debilidad, lo más probable es que se lleven una gran sorpresa. Dios quiera, gracias Rafi por acompañarme, ha sido un verdadero placer, espero tenerte de vuelta pronto. Este es un análisis de los acontecimientos que están dando forma al mundo, con noticias sucediendo cada día. Estoy seguro que en nuestro próximo podcast, el Medio Oriente lucirá diferente a ahora.